En 1968, un equipo de 6 hombres fue insertado en helicóptero en las selvas de Laos. Eran estadounidenses, pero llevaban AK-47 soviéticos. Su hombre en punta vestía el uniforme caqui del ejército de Vietnam del Norte. No llevaban placas de identificación, ni documentos, y si eran capturados o asesinados, el gobierno de los Estados Unidos negaría que alguna vez hubieran existido. Estos hombres pertenecían a una unidad tan secreta que el gobierno destruyó todas las fotografías conocidas en 1972. Una unidad con una tasa de bajas superior al 100%, lo que significaba que si te unías, estabas estadísticamente garantizado a resultar herido o muerto. Lo llamaron el Grupo de Estudios y Observaciones, un nombre deliberadamente aburrido para la unidad de operaciones especiales más peligrosa en la historia militar estadounidense. Durante 8 años, estos comandos llevaron a cabo misiones en Laos, Camboya y Vietnam del Norte, lugares donde las fuerzas estadounidenses tenían prohibido ir, y lo hacían vistiendo los uniformes del mismo enemigo que los estaba cazando. Pero aquí está la pregunta que nadie respondió nunca. ¿Por qué los soldados más elitistas de Estados Unidos se vestirían como los hombres que intentan matarlos? Para entender al Mac Besog, hay que entender el fracaso que lo creó. Antes de que existiera el SOG, la CIA dirigía operaciones encubiertas en Vietnam del Norte. Entre 1953 y 1963, insertaron 28 equipos de agentes tras las líneas enemigas. Los resultados fueron catastróficos. Prácticamente todos los equipos fueron capturados o eliminados. Hanoi había infiltrado las operaciones tan profundamente que a veces convertían a los agentes capturados en agentes dobles, enviando información falsa a los estadounidenses durante años. Así que en enero de 1964, el Pentágono tomó el control. Crearon una nueva unidad bajo el mando de asistencia militar en Vietnam. En papel se llamaba el Grupo de Estudios y Observaciones. El nombre era un engaño intencional. No habría estudios, ni observaciones, solo guerra. El SOG reclutó a lo mejor de lo mejor: boinas verdes del ejército, SEALs de la Marina, comandos aéreos de la Fuerza Aérea, todos voluntarios. Y cada uno de ellos firmó un acuerdo de confidencialidad de 20 años reconociendo que si eran capturados, Estados Unidos negaría su existencia. La cadena de mando eludió toda la estructura militar en Vietnam. El SOG reportaba directamente al asistente especial del Pentágono para contrainsurgencia, y de ahí a la mismísima Casa Blanca. El presidente Johnson aprobaba personalmente sus misiones. Cuando un equipo de reconocimiento cruzaba a Laos, el presidente de los Estados Unidos lo sabía. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Cuando los equipos del SOG cruzaban la valla hacia Laos o Camboya, no parecían estadounidenses. Lo llamaban operar estéril, y significaba borrar cada rastro de identidad estadounidense, sin placas de identificación, sin ningún tipo de documento. Cada número de serie era borrado de cada arma. Sus uniformes de rayas de tigre no tenían marcas. Algunos equipos incluso usaban botas especiales con suelas moldeadas para parecer huellas descalzas. Pero el elemento más llamativo era el hombre en punta. En muchos equipos de reconocimiento del SOG, el hombre en punta indígena vestía el uniforme completo del ejército de Vietnam del Norte. Uniforme caqui, casco salakot. A veces, incluso insignias del ejército norvietnamita. ¿Por qué los operadores especiales estadounidenses pondrían a sus propios hombres en uniformes enemigos? La respuesta es simple: 1 segundo. Eso era todo lo que necesitaban. Cuando una patrulla enemiga divisaba a un equipo del SOG, tenían que tomar una decisión en una fracción de segundo. ¿Es uno de los nuestros o es el enemigo? Si el hombre en punta estaba vestido con equipo estadounidense, no había ninguna duda. El ejército norvietnamita abría fuego inmediatamente. Pero si vestía su uniforme, llevaba su arma y caminaba como si perteneciera allí, el enemigo se detenía, solo por un momento. Y en la guerra de la selva, un momento de vacilación era la diferencia entre la vida y la muerte. Las armas contaban la misma historia. Los equipos del SOG llevaban AK-47, ametralladoras soviéticas RPD y subfusiles suecos K, no porque fueran armas mejores, sino porque sonaban diferente. Un AK-47 tiene un sonido distintivo. Cuando se disparaba en la selva, los soldados enemigos asumían que era fuego amigo. Cuando se disparaba un M16 estadounidense, sabían exactamente dónde estaban los estadounidenses. Cuando los equipos del SOG llevaban armas estadounidenses, elegían la CAR-15 con un moderador especial que la hacía sonar casi como un AK. El objetivo siempre era el mismo: confusión, engaño
ese medio segundo extra para reaccionar. El operador del SOG, John Striker Meyer, típicamente llevaba 22 cargadores para su Kar-15, más granadas, porque una vez que comenzaba un tiroteo, rara vez era contra un puñado de enemigos, era contra cientos. El SOG operaba desde 3 bases de operaciones avanzadas. Cada una controlaba una sección de la frontera y ejecutaba misiones en las áreas restringidas más allá. Un equipo de reconocimiento típico estaba formado por 2 o 3 estadounidenses y de 4 a 9 soldados indígenas, generalmente miembros de la tribu Montagnard de las Tierras Altas Centrales. Estos equipos eran insertados por helicópteros H-34 de Vietnam del Sur, conocidos como King Bees, para mantener la negación plausible. Las misiones duraban de 3 a 5 días. El objetivo era la recopilación de inteligencia en la ruta Ho Chi Minh, la masiva red de suministros que canalizaba armas, municiones y soldados desde Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya hacia el sur. El SOG generó el 75% de toda la inteligencia estadounidense sobre la ruta. Ese número por sí solo te dice lo importantes que eran, pero el reconocimiento era solo una parte de la misión. Los equipos del SOG también llevaban a cabo operaciones de acción directa. Emboscadas, sabotajes, captura de prisioneros y uno de los programas más retorcidos de toda la guerra. El proyecto Hijo Mayor involucraba munición saboteada. Los equipos del SOG plantaban balas y proyectiles de mortero alterados en los escondites de armas del enemigo. Cuando los soldados norvietnamitas disparaban estos proyectiles, las armas explotaban en sus manos. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados norvietnamitas comenzaron a desconfiar de sus propios suministros de municiones y en ocasiones se negaban a disparar armas que creían que podían estar amañadas. Los hombres del SOG eran extraordinarios incluso para los estándares de las operaciones especiales. Robert Howard fue nominado a la Medalla de Honor 3 veces en 13 meses, 3 acciones separadas, cualquiera de las cuales le habría valido a la mayoría de los soldados el más alto honor de la nación. Fue herido 14 veces durante 54 meses en Vietnam y ganó 8 corazones púrpura. Luego estaba Jerry Mad Dog Schreiber. Los norvietnamitas pusieron una recompensa de $10,000 por su cabeza. Vivía en los barracones con sus soldados Montagnard, en lugar de con otros estadounidenses. El 24 de abril de 1969, durante una misión cerca de la oficina central del enemigo para Vietnam del Sur, Schreiber fue visto por última vez cargando solo hacia la línea de árboles contra el fuego abrumador del enemigo. Nunca se le volvió a ver. Los soldados indígenas merecen el mismo reconocimiento. Los Montagnards, un pueblo tribal de las tierras altas centrales de Vietnam, sirvieron junto a los estadounidenses con una lealtad extraordinaria. Los veteranos del SOG los describen como si tuvieran un sexto sentido para el peligro. Podían oler una emboscada enemiga antes de que nadie más supiera que estaba allí. Billy Waugh realizó el primer salto halo de combate en la historia militar mientras servía con el SO. Después de Vietnam, se unió a la CIA y pasó décadas rastreando terroristas. Vigiló a Osama Bin Laden en Sudán en la década de 1990. Después del 11 de septiembre, a los 71 años, se desplegó en Afganistán. Murió en 2023 a la edad de 93 años, todavía sirviendo a su país. Y luego estuvo la Operación Viento de Cola. En septiembre de 1970, 16 estadounidenses y unos 120 montañards fueron insertados 70 kilómetros dentro de Laos. Durante 4 días, libraron batallas continuas contra abrumadoras fuerzas norvietnamitas. Todos y cada uno de los estadounidenses resultaron heridos. El médico Gary Rose trató de 60 a 70 hombres heridos mientras él mismo estaba herido, incluido un agujero que le voló el pie. El helicóptero que extraía a su equipo fue derribado, y Rose sacó a los soldados inconscientes de los restos en llamas. 47 años después, en 2017, Rose finalmente recibió la Medalla de Honor. El retraso se debió a que la misión era clasificada. Durante décadas, el gobierno no pudo reconocer lo que estos hombres habían hecho porque oficialmente nunca estuvieron allí. El precio que pagó el SOG fue asombroso. Aproximadamente 407 estadounidenses murieron sirviendo en el SOG. Eso representa la mayoría de todas las muertes de boinas verdes en toda la guerra de Vietnam. Más de 50 boinas verdes del SOG todavía figuran como desaparecidos en acción. 18 equipos de reconocimiento enteros simplemente desaparecieron. Cruzaron a Laos o Camboya y nunca más se supo de ellos. El enemigo los cazaba específicamente.
Los norvietnamitas crearon unidades dedicadas de contrarreconocimiento, cuya única misión era rastrear y destruir a los equipos del SOG. Llamaban a estas unidades batallones C-75. Algunos soldados norvietnamitas llevaban medallas que decían «Mata estadounidenses», como recompensa por atacar a los operadores del SOG. Durante décadas después de la guerra, el SOG permaneció clasificado. Los veteranos no podían hablar de lo que habían hecho. A muchos se les negaron los beneficios del Departamento de Asuntos de los Veteranos porque sus registros de servicio estaban sellados. El gobierno que los envió a misiones imposibles fingió que no existían. No fue hasta el 4 de abril de 2001, 29 años después de que el SOG se disolviera, que la unidad finalmente recibió la citación presidencial de la unidad. Por primera vez, el gobierno reconoció oficialmente lo que estos hombres habían logrado. Hoy, el legado del SOG sigue vivo. El coronel Charlie Beckwith, quien sirvió en el proyecto Delta del SOG, pasó a fundar la Delta Force. Dick Meadows, quien realizó 4 misiones en Vietnam del Norte con el SOG, se convirtió en miembro fundador de la Comunidad Moderna de Operaciones Especiales de Estados Unidos. La proporción de bajas confirmadas del SOG fue de 158-1. Sus operaciones obligaron a Hanoi a desviar a 40.000 tropas de las líneas del frente solo para proteger sus rutas de suministro. Pequeños equipos de 6 a 12 hombres mantuvieron ocupadas a divisiones enemigas enteras. Entonces, ¿por qué los comandos más peligrosos de Vietnam vestían uniformes enemigos? Porque al operar en territorio restringido, superados en número 100-1, cada ventaja importaba. Un momento de vacilación del enemigo, un arma que sonaba amistosa, un hombre en punta que parecía pertenecer allí. Estos hombres operaron en el límite absoluto de lo humanamente posible. Renunciaron a sus identidades, fueron a lugares que oficialmente no existían y lucharon contra un enemigo que los superaba enormemente en número. Muchos nunca volvieron a casa. Aquellos que lo hicieron no pudieron hablar al respecto durante 20 años. Pero ahora, su historia finalmente puede ser contada y merece ser recordada. Si esta historia resonó contigo, cubrimos Historia Militar Olvidada todas las semanas. Dale a suscribir y únete a nosotros para la próxima.